Lo sé, no eres una persona creativa y hoy te voy a intentar explicar el porqué. Eso sí, la escuela no te ha robado ni matado, como algunos dicen, la creatividad. Pero entonces, ¿qué ha pasado con esa criatura creativa que eras? Vamos a descubrirlo. La creatividad es algo innato, con lo que todos nacemos, pero a medida que vamos creciendo, la mayoría de personas vamos notando cómo esta creatividad se desvanece y solo permanece en unas pocas personas que son las elegidas, son las especiales en mantener estos altos grados de creatividad, que normalmente, casualidad o no, son las personas que suelen estar relacionadas con el arte. Pues no. He de decirte que sí, la creatividad es innata, todos nacemos con ello. Y primero, la creatividad no se pierde por arte de magia. Segundo, que sigues teniendo el mismo potencial creativo o incluso más que cuando eras una criatura y jugueteabas por los patios de infantil. Y tercero, es que como cualquier otra habilidad, la creatividad también se trabaja. Ahora bien, ¿cómo puedo trabajar la creatividad si realmente tampoco sabemos muy bien lo que es? Bien, tienes razón. Comencemos por el principio. La creatividad se define de diferentes formas. Nosotros la vamos a entender como la conexión entre dos o más ideas que forman una tercera que tiene que ser original y útil. Es decir, partimos de dos ideas que a priori no tienen nada que ver para juntarlas y crear una nueva. Ok, ¿qué pasa ahora con la creatividad y la escuela? Muy probablemente habrás escuchado esta charla de Ken Robinson en la que habla de que las escuelas matan la creatividad. ¿Es eso cierto? Yo diría que mayormente no. Es más, me atrevería a decir que las escuelas ofrecen la materia prima que vamos a utilizar para al final ser más creativos. Y sí, ahora me doy cuenta de que estoy contradiciendo una de las charlas más escuchadas que tiene TED. Bueno, sigamos. Me explico. En primer lugar, no hay evidencia científica de que las escuelas maten o reduzcan la creatividad en los niños y niñas. Y en segundo lugar, conociendo un poco la creatividad, vamos a intentar profundizar en esas características que nos van a permitir conocer realmente cómo una persona es más o menos creativa. 1. La creatividad se adapta al ámbito en el que va a ser usada. Es decir, no podemos ser creativos en todos los ámbitos. Para que lo entendamos mejor. Al final, cuando vamos al gimnasio a trabajar un músculo, los bíceps por ejemplo, estos van a mejorar su rendimiento en todas aquellas actividades físicas en las que se vean involucrados. Es un desarrollo más general. Con la creatividad no pasa lo mismo. Va por áreas específicas. Quiere decir que yo puedo ser muy creativo en educación, pero nada creativo en la arquitectura. 2. Depende de los conocimientos y saberes, y por eso tu aula es un espacio perfecto para fomentar un espíritu y una actitud creativa, porque tenemos ya esos conocimientos y esos saberes que los trabajaremos para después fomentar la competencia en diferentes áreas y ámbitos, y con estos saberes y conocimientos vamos a poder fomentar esa actitud creativa del alumnado. 3. La creatividad se puede mejorar. La tenemos que trabajar cada día y tenemos que fomentar un ambiente creativo y una actitud creativa. ¿Cómo podemos hacer esto en el aula? Fomentando un ambiente cálido, en el que el alumnado no tenga miedo a equivocarse, a proponer ideas, en el que lo escuchemos, le demos la palabra para cambiar, para también proponer actividades y darle pie a que creen productos finales utilizando los conocimientos y saberes para al final crear un producto final que va a englobar también un conjunto de competencias que le van a facilitar, además de adquirir los objetivos del currículum, desarrollar este pensamiento creativo. Todo este palabrerío de competencias, saberes, creatividad, currículum y objetivos viene para decir que estableciendo un clima de comodidad en el aula y estableciendo una relación con el profesor y el alumnado cómoda, además de aprender más, fomentará un espíritu más creativo. Sigamos. Ahora que sabemos más a fondo lo que es la creatividad, podemos responder las siguientes preguntas. ¿Por qué pensamos
que nuestra creatividad va disminuyendo conforme nos vamos haciendo mayores? ¿Es verdad que un niño es más creativo que tú? Pues no, no es del todo cierto y como hemos visto, la escuela es un buen lugar para fomentar la creatividad. Entonces, ¿por qué creemos que dejamos de ser creativos? En primer lugar, afecta el efecto Pigmalión o el efecto Rosenthal. Nuestras expectativas van a determinar nuestra conducta y al final nuestros procedimientos. Si pensamos que no somos creativos, pues obviamente no vamos a ser creativos. Te dejo por aquí un vídeo enlazado en el que puedes descubrir todos los detalles del efecto Pigmalión. Segundo, la fijación funcional. Quizá pienses que el alumnado de infantil es mucho más creativo que tú porque cogen una caja de cartón y la convierten en una nave espacial, en una casa, en un coche volador o vete tú a saber qué. Pero no es exactamente así. Aquí está en juego la fijación funcional. ¿Y qué es exactamente la fijación funcional? Mira, tu cerebro va a hacer todo lo posible por ahorrarse la máxima cantidad de energía que pueda. Eso implica que va a tomar unas decisiones que ya de alguna forma tiene automatizadas. Es decir, en cuanto ve una caja, tu cerebro, debido a la experiencia, ya sabe que esa caja se usa mayormente para guardar cosas. Por tanto, no piensa diferentes alternativas de usos que le puede dar a esa caja. Conforme vamos creciendo, vamos desarrollando este heurístico que nos facilita mucho la vida y la toma de decisiones muy rápida, pero que a su vez nos hace que nos sintamos menos creativos. Para saber más, te dejo aquí abajo en la descripción el problema de la caja y la vela de Duncker. Y tercero, simplemente el realismo. Cuando vamos creciendo, las experiencias que hemos ido viviendo y nuestro conocimiento sobre la realidad nos hace ser al final más realistas. Por ejemplo, vamos conduciendo por la noche por la carretera, vemos un foco e inmediatamente pensamos que eso es una moto. Nos evitamos divagar. Esto, al igual que comentábamos antes, nos hace interpretar el mundo de una forma más rápida. Esta experiencia y este realismo al final hace que no divaguemos y que nuestros pensamientos se reduzcan a lo más funcional para ahorrar energía y tomar decisiones más rápidas, que en nuestro día a día es algo fantástico porque nos permite desarrollarnos con total fluidez, pero a veces sentimos, como decíamos antes, que perdemos un poco de creatividad. Por su parte, a los niños y niñas esto no les pasa, ya que no tienen tantísima experiencia sobre el mundo y se permiten divagar más y hacer hipótesis sobre lo que podía ser. Una buena forma de continuar fomentando este pensamiento creativo es dejándonos espacio para divagar, escribiendo ideas que a priori no tengan nada que ver, o simplemente probando cosas, diciendo, preguntando y conociendo diferentes áreas que al final nos permitirán relacionar unas ideas con las otras. En conclusión, que en la escuela no hacemos por matar la creatividad. Es verdad que tampoco es un espacio donde se fomente en exceso, pero como hemos visto sí que tenemos la materia prima para incrementarla. Por otro lado, una buena noticia para ti es que sigues siendo una persona creativa, pero al igual que vas al gimnasio a entrenar tus músculos y sentirte más sano, también tenemos que trabajar esta creatividad en nuestro día a día. Y recuerda, no puedes ser creativo en todas las áreas. Para ser creativo vas a tener que tener conocimientos, igual que pasa para ser competente en alguna cosa. No puedes ser competente si no tienes conocimientos que usar para completar esa competencia. Nos vemos en otro vídeo.